Estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El presidente Duque pide tramitar la reforma tributaria en el Congreso con mensaje de urgencia. El presidente Iván Duque envió al Congreso de la República una carta en la que pide el mensaje de urgencia para el trámite de la reforma tributaria, con el que se daría un debate más expedito, con la finalidad de aprobar la iniciativa antes de mitad de año. En la misiva, el mandatario argumenta la necesidad de que se apruebe esta reforma para optimizar la política fiscal del país, con la finalidad de afrontar los efectos que ha dejado la pandemia del coronavirus en la economía del país. Para consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas que contribuya a fortalecer la política de erradicación de la pobreza a través de la articulación de varios instrumentos, dice Duque en su argumentación. El mandatario explica que la reforma gira alrededor de unos ejes, como la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social, la redistribución de las cargas tributarias y ambientales. Bajo esa argumentación, el presidente Duque pide a los presidentes del Senado, Arturo Char, y de la Cámara, Germán Blanco, que se le dé mensaje de urgencia a la iniciativa para que sea estudiada con celeridad. La petición también va dirigida a los presidentes de las comisiones terceras y cuartas de las dos corporaciones. Sin embargo, la discusión no será fácil. Según lo que se ha dicho hasta el momento del articulado presentado por el gobierno, solamente sería aprobado el 30% y al resto se le harían modificaciones, ya que las bancadas consideran que no es adecuado afectar a la clase media en medio de la pandemia del coronavirus. A Moody's le suena la reforma tributaria. En entrevista con Dinero, el vicepresidente y analista soberano para Colombia de la agencia Moody's Investors, Renzo Merino, dijo que la reforma será fundamental para el futuro de la economía y las calificaciones del país. En términos generales, a Moody's le gustó la reforma que presentó el gobierno por su componente de incremento de los ingresos, reducción del gasto y ajuste fiscal. La propuesta de reforma del gobierno va en línea con nuestras expectativas respecto a las medidas que se piensan implementar en el proceso de consolidación fiscal, dijo Merino. Sobre la posibilidad de que la reforma fiscal frene la recuperación económica por el incremento de la tributación en personas naturales y empresas, Merino dijo que los principales efectos de la iniciativa legislativa se verán a partir de 2022, donde la economía ya debería estar más adentrada en un proceso de recuperación. No obstante, advirtieron que todo dependerá en última instancia de lo que apruebe el Congreso en la reforma fiscal. Precisamente en torno a la tributaria no terminan las reacciones. Camacol alertó que las viviendas podrían encarecerse por la reforma tributaria. A pesar de ser uno de los sectores que ha sacado la cara por la recuperación, la construcción recibirá una estocada si la reforma tributaria se aprueba tal y como se presentó en el Congreso. Esto por cuenta de dos artículos que se derogarían del Estatuto Tributario Colombiano. El primero tiene que ver con las viviendas de interés social BIS, ya que desaparecería la exención de renta en la enajenación de lotes y en la venta de estos inmuebles. Si se aprueba este cambio, los constructores se verían en problemas, ya que las BIS tienen un tope y lograrlo sería complejo, pues los trámites se volverían más costosos. Pero el asunto no termina allí. La reforma también eliminaría la posibilidad de que se devuelva el IVA sobre materiales para la construcción de cualquier tipo de vivienda. Este rubro puede representar el 5% del precio de cada unidad, con lo cual, al final del día, el valor a pagar aumentaría. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.603 pesos con 76 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se situó en promedio a $67 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de este lunes fueron las de Cementos Argos y las del Grupo Aval, que se valorizaron en promedio 1.9% y 1.3% respectivamente. Mientras que las acciones que cayeron en la jornada del día fueron las de ETB y Bancolombia, que retrocedieron en promedio 2,18% y 2,11% respectivamente. En otras cifras, se dio una revolución de los principales clubes de fútbol en Europa. El fin de semana, los principales clubes de fútbol europeo anunciaron una nueva liga, marcando distancia y en un punto de quiebre con la UEFA. La Superliga se jugaría a partir de agosto y las fechas de los partidos coincidirían con las de la Champions League. El atractivo de este torneo es que 12 grandes nombres del fútbol europeo, como Manchester United, Chelsea, Juventus, Real Madrid y el Barcelona, entre muchos otros, se enfrentarían con más frecuencia, generando un mayor atractivo,
para los hinchas y las audiencias. Las acciones de los clubes fundadores abiertos a bolsa subieron hasta 7% en la mañana del lunes. Los clubes fundadores recibirán un pago de 3.500 millones de euros, unos 4.190 millones de dólares. La UEFA anunció que hará todos los esfuerzos para frenar el proyecto. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.